Después estamos con Paula Litvachky, que es directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Sabemos que es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país. Un debate que nos permita reflexionar sobre el presente y el futuro de las Fuerzas Armadas. Los argentinos vivimos en una zona de paz y estabilidad, pero somos parte de ese mundo complejo donde las amenazas, los riesgos y los desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una articulación eficiente. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Pero además es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo, con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras. Paula, bienvenida y gracias por venir, valga la redundancia fonética de alguna manera. ¿Qué pensás del anuncio? Bueno, estamos muy preocupados, obviamente, a ver que esperar un poco cómo se concretan decretos en alguna directiva presidencial, pero ya con lo que anunció el presidente y con lo que declaró el ministro después del anuncio del presidente, van quedando claras algunas cosas que son muy preocupantes porque abren una puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, que no estaba abierta, que no estaba permitida por nuestra legislación, y se hace además en un contexto normativo muy confuso. Entonces hay mucha preocupación sobre por qué se abre esa puerta, para qué, y al mismo tiempo cómo se van a terminar regulando estas funciones. Y en términos prácticos, aunque falta por supuesto esta faceta de la regulación que sería importante comprender, para que la gente pueda entender qué sería intervención de las Fuerzas Armadas en, por ejemplo, qué situación. Todo lo que tiene que ver con la investigación o la prevención de los delitos. O sea, la Argentina tiene una separación muy tajante a partir de las leyes de defensa, de seguridad e inteligencia, lo que se conoce como el principio de demarcación. Quiere decir que las Fuerzas Armadas intervienen en cuestiones, están facultadas para intervenir en cuestiones de defensa nacional, y las fuerzas de seguridad en cuestión de seguridad interior. Eso tiene una larga historia en Argentina, que sobre todo fue parte o producto de un consenso multipartidario muy importante después de la dictadura militar, por la experiencia de que las Fuerzas Armadas intervinieran en seguridad interior. Y que se fue, con los años madurando, con algunas idas y vueltas y con algunas tensiones, pero que fue quedando muy claro que existía un consenso importante del sistema político para que las Fuerzas Armadas no intervengan adentro de Argentina en la lucha contra lo que se conoce como la lucha contra el delito, contra el crimen, la investigación judicial, etcétera. Desde hace estos últimos años, con la nueva gestión, lo que empezó a quedar claro es que había una decisión de ubicar a la Argentina bajo la doctrina de las nuevas amenazas, que es una doctrina regional y mundial, que tiene que ver con que después de la Guerra Fría ya las agresiones parecían no tener que ver únicamente con cuestiones de estados extranjeros, sino sobre todo con algunas amenazas híbridas, no de estados, sino
de organizaciones transnacionales que podían poner en riesgo las soberanías nacionales. Y a partir del desarrollo de esta doctrina, que viene sobre todo desde el norte hacia el sur, muy fuerte, se propone que las Fuerzas Armadas intervengan o que los militares intervengan de alguna manera en estos conflictos. Esto es muy complicado porque no está muy claro siempre cuál es el límite entre lo que tiene que ver con agresiones militares y cuestiones vinculadas con seguridad, delitos, conflictos sociales. Digamos, la discusión sobre terrorismo es una discusión también muy complicada y muy ambigua. Ahora, Paula, va por ese lado. Vos sabrás muchísimo mejor que nosotros que este tipo de, por lo menos por ahora, son cuestiones declamativas, que se está terminando de ultimar el revoque fino de lo que va a ser, no sé si un decreto, una dirección ministerial, etcétera. La oposición quiere que pase por el Congreso, algunas organizaciones entiendo que también, me gustaría saber eso de parte de ustedes, pero que tiene en general al oído la cuestión estética, o uno tiene el prejuicio que tiene aceptación popular. Es decir, hay inseguridad, que el ejército participe en tareas de seguridad interior. ¿Cuál sería el problema? Me imagino mucha gente que está viendo en este momento pensándolo. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Sí, no me queda claro que haya realmente apoyo popular o tal consenso popular a la idea de que se sostenga que los militares tienen que intervenir directamente en las calles ante conflictos o ante delitos. No demos por sentado ese acuerdo, porque de hecho, en términos políticos, el acuerdo no lo tienen y por eso no lo están discutiendo en el Congreso y lo están sacando por decreto o en todo caso por directiva presidencial. Los riesgos de esto tienen que ver, por un lado, con nuestra propia historia sobre lo que ha sido que los militares intervengan en cuestiones que son la vida de nosotros de todos los días y que se conviertan en actores políticos relevantes para la vida nacional. Pero además hay riesgos que tienen que ver con la experiencia comparada de dar la intervención a las Fuerzas Armadas en lo que ha sido también la propuesta principal del presidente, es que intervengan en cuestiones vinculadas con el narcotráfico. Tenemos el ejemplo más extremo de México, que ha sido un verdadero desastre en términos de violaciones de derechos humanos por un lado, en términos del sistema político en sí mismo, la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas y en última instancia el debilitamiento del propio gobierno que llevó a que las Fuerzas Armadas intervengan y que fracasen definitivamente en lo que es la guerra contra las drogas. Por otro lado, existe el riesgo más claro de que la intervención acá aparezca también en cuestiones de conflictividad social, digamos, y que eso justifique que las cuestiones de conflictividad son cuestiones de seguridad sobre las que hay que intervenir, que el aparato de seguridad argentino no está dando abasto para intervenir en todas las cuestiones de seguridad que se presentan, y a partir de esa necesidad se tiene que poner al actor Fuerzas Armadas a intervenir hacia adentro. Ninguno de estos diagnósticos están realmente comprobados, digamos, nadie está explicando realmente por qué sería necesario y qué diferencia haría la intervención de Fuerzas Armadas en el tema del narcotráfico. Paulo Cablan, bienvenido. Sí, estaba escuchando a Paula con mucha atención. Lo mío va desde el pragmatismo al seguimiento de seguridad. Y coincido con Paula. El tema que no es claro. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer que las Fuerzas Armadas son distintas, es mucha gente joven, que en realidad les pagan 2 pesos, hoy las Fuerzas Armadas. Que hay necesidad de trabajar en seguridad. Lo que yo puedo decir que defensa y seguridad, creo que a usted le dice, no, sumamos más uniformados y va a mejorar la seguridad. No es así. Defensa y seguridad son 2 cosas muy distintas. El único punto en común que tiene defensa es un militar, seguridad es un policía que tiene un uniforme y un arma. Pero después son prácticas, conocimientos, expertise totalmente distintas. Si quieren transformar Fuerzas Armadas en gendarmería, por ejemplo, tienen que hacer una escuela para instruir nuevamente a un militar. Porque un militar no sabe de seguridad, así como un policía, vos lo pones en un campo de operaciones ante una estructura, una práctica militar, no sabe ni para qué lado correr. Pues son técnicas distintas, fines distintos. Entonces, te dicen, vamos a utilizar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, que es una generalidad, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a poner más insumos para combatir con el narcotráfico. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué práctica? ¿No tienen entrenamiento? No saben. Pero no habla mal del militar, sino
Estudiaron otra cosa. O sea, son cosas que no se mezclan porque son muy distintas. No sirve. Y a partir de lo que vos mencionás y el análisis que hace Paula, a los dos les quiero consultar. ¿Y por qué hace este anuncio? ¿Y por qué piensan que quiere que las Fuerzas Armadas intervengan con la carencia que vos estás mencionando? Porque la función es otra y con los antecedentes que vos mencionás. Para mí porque es popular. A ver, te dicen, mira la cantidad de hombres de verde que tenemos. Te van a cuidar a vos. Y yo quiero que me cuiden. Vivo en una esquina, vi un robo y no quiero ver más robos. Me cuentan que hay cada vez más problemas con el narcotráfico y no quiero que haya más problemas con el narcotráfico. Entonces te dicen, va a haber más señores armados cuidándote a vos y por ahí me cae bien. Pero no es gente preparada. Han estudiado para otra cosa, es una cuestión de... Este tipo de anuncios es todo lo contrario, me parece a mí, de lo que se intenta decir. Sí, a mí más que cuidado me da pánico, pero bueno. No, va en contra del profesionalismo. Al menos va en contra del profesionalismo. Una falta de respeto incluso para los militares. Porque estudiaron otra cosa. Eliminemos las Fuerzas Armadas y dedíquense a hacer seguridad. Es una decisión. Pero mezclar no sirve. Sí, o sea, esto tiene dos derivaciones. Una, el planteo de tratar de dar una noticia o tratar de mostrar que se está interviniendo en temas de seguridad, reforzando, digamos, en todo caso, el aparato de seguridad. Esto implica tener que justificar por qué ese aparato de seguridad tiene que sobredimensionarse al nivel de poner a las Fuerzas Armadas en esto que, comparto totalmente, no están preparadas para intervenir en cuestiones de seguridad. No están preparadas justamente para usar otras armas, tienen otra formación, otro entrenamiento. Hay otra dimensión de estos anuncios, y no es casualidad que lo den en el marco también de las reuniones del G20, que tienen que ver con la idea de que hay que poner a Argentina en el mundo y que Argentina se la pone en el mundo dando una respuesta muy clara que se ubica en términos geopolíticos con la doctrina de las nuevas amenazas, con ciertos lineamientos que vienen del Comando Sur y que aparecen también como que Argentina tiene que ser parte de la estrategia global de guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Digamos, no se puede descartar también estos mensajes que tienen que ver con política exterior. Algunos de esos fueron definidos por el presidente cuando dice, bueno, hay que dar una muestra de política exterior que tiene que ver con participar en cada vez mayor cantidad de fuerzas de paz o misiones de fuerzas de paz. Bueno, ahí hay discusiones también para dar sobre de qué tipo, en qué tipo de conflictos, digamos. Y eso claramente está dejando al Congreso y al sistema político fuera del debate. Paula, perdón, no sé si fue el presidente, si fue el ministro o si yo estoy equivocado, que habló de Hezbollah. Bueno, lo que pasa es que el planteo y lo que hubo algunas noticias respecto de que aparecieron indicios de que Hezbollah está con algún tipo de contacto en la triple frontera, y entonces que justamente porque aparecen estas hipótesis de seguridad o de algún tipo de vínculo con el terrorismo internacional, eso justifica necesariamente que intervengan las Fuerzas Armadas en temas de terrorismo internacional. Esta es otra de las líneas de la reforma también. Si sucede lo que todos pensamos que va a suceder, que es la reforma del decreto 726 del 2006, lo que van a hacer es sacar de ese decreto la definición de agresión externa como agresión estatal para darle la posibilidad que las Fuerzas Armadas intervengan ante agresiones externas que no sean estatales o militares. Y esto está dirigido necesariamente a la cuestión del terrorismo internacional. Ahora, la cuestión, la identificación en todo caso de los vínculos de Hezbollah con alguna cuestión en la triple frontera, que no sabemos si es cierto, digamos, no hay forma de comprobarlo, pero también indica que para eso no es necesario las Fuerzas Armadas, digamos. Ya está claro que lo están identificando y hay que ver en todo caso cómo se interviene. Entonces, ninguna de las razones por las que están diciendo que es necesario que intervengan las Fuerzas Armadas parecen justificadas en términos de algún diagnóstico, y al mismo tiempo los diagnósticos que hay de experiencias de los países de la región que pusieron las Fuerzas Armadas a intervenir en estos temas son experiencias fracasadas y catastróficas en términos de derechos humanos por un lado y de desprofesionalización de las Fuerzas Armadas por el otro lado. Pero al mismo tiempo hay un punto que no solo es esta discusión de
que desde el punto de vista político no tiene sentido, está mal, es una decisión equivocada desde la política exterior, ubicar a Argentina otra vez en el centro de la tormenta. Esa era mi preocupación. Exacto, eso es una preocupación muy importante en ese sentido, pero al mismo tiempo es ilegal lo que están proponiendo. Y esto me parece que es importante también sostenerlo, porque la idea de que las Fuerzas Armadas van a intervenir en cuestiones de seguridad interior, que tienen que ver con apoyo, darle algún tipo de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en frontera, custodiar puntos estratégicos, por ejemplo, o intervenir en cuestiones de terrorismo, lo impiden las leyes de seguridad y la ley de defensa y la ley de inteligencia. No es que únicamente con modificar el decreto 727 se resuelve el problema legal, y creo que acá hay un punto muy importante para que el sistema político en todo caso reaccione, para que el Congreso reaccione también en ese sentido, y hay que ver una vez que esté también la letra del decreto cómo eso se puede discutir, porque realmente es en contra de las leyes que están vigentes. Recién mencionaban que se ha aplicado algo similar en otros países, vos ponés el ejemplo de Colombia y México. ¿Es comparable esta decisión con alguna reforma o con alguna intervención de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur? Lo que pasa es que todavía no es claro, son todos anuncios, no, tienen que cambiar una ley, si es que se cambia. Combatir el narcotráfico es una generalidad. No, porque hay gente del Hezbollah en la triple frontera, que es probable que haya, pero ¿qué hacen los tipos ahí? Juntan plata y mandan plata. Entonces, ¿para qué intervienen las Fuerzas Armadas ahí? No tiene en vez de un ningún tipo sentido. con un arma, le avisan a los bancos que no pasen la plata y punto, se les termina el negocio. Es un tema hasta de sentido común. Hay una declaración del ministro de Defensa que nos generó mucha preocupación también, que dijo algo así como que las Fuerzas Armadas van a ser fuerzas disuasivas en pequeños poblados para impedir que ingresen grupos vinculados al narcotráfico o grupos terroristas. Eso claramente es ilegal, eso no lo pueden hacer por la reforma del decreto, y además hay que ver en todo caso qué tipo de intervención le van a dar a las Fuerzas Armadas en ese sentido, qué tipo de armamento. Es muy complicado, cómo van a coordinar con las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas van a depender de las instrucciones que le dé Gendarmería. O sea, ¿realmente uno piensa que los militares van a quedar bajo la conducción de Gendarmería? No parece razonable tampoco ese punto. Y además van a tener una intervención normativa confusa y no del todo claro, y me parece que eso es parte de lo que las propias Fuerzas Armadas estaban temiendo. No querían que los pongan a intervenir en determinadas situaciones sin un marco normativo claro, y eso por ahora no está sucediendo. Ahora vamos a seguir conversando con Paula Litvacki, pero vamos al encuentro ya mismo de Mauro Albornoz, que tiene todas las repercusiones de políticos, dirigentes sociales, dirigentes de derechos humanos en redes sociales. Mauro. Claro, Iván, buenas tardes. Hablamos de que luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara las reformas en las Fuerzas Armadas, rápidamente se hizo trending topic y la oposición y también líderes sindicales y diferentes referentes de derechos humanos se refirieron en contra de esta decisión, haciendo hincapié particularmente en que desde 1993 la política del Estado es separar la defensa nacional de la seguridad interior. Pero vamos a ver justamente cómo lo volcaron en las redes sociales los diferentes candidatos, empezando por ejemplo con el diputado Felipe Solá. Meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior empeoró el problema en todo el mundo. El narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se vende droga y con una policía especializada, profesional y bajo control civil. Un poco lo que venían remarcando en el debate, haciendo hincapié en esto de separar la defensa nacional de la seguridad interior. Vamos a continuar con los otros líderes que se fueron pronunciando, en este caso Pino Solana, senador nacional. Macri quiere involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior sin un debate previo en el Congreso sobre nuestra defensa nacional. Esta reforma a la ley no pasó ninguna de las 6 comisiones del Senado argentino vinculadas a defensa y seguridad nacional. Esto tiene que ver también con un pedido del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, de que este tema se trate en el Congreso y a partir de ahí sí se aplica o no, pero que se debata en principio, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Miriam Bregman, 2 preguntas para la próxima conferencia de prensa de Mauricio Macri. ¿Puede mencionar un país donde haya resultado las recetas del Fondo Monetario Internacional? Y la segunda,
¿Puede indicar un país donde haya tenido éxito la intervención de las Fuerzas Armadas? Bueno, siguiendo un poco la línea de Felipe Solá, hablando justamente de que en otros países del mundo no tuvo éxito. Finalmente, Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, también se refirió a este tema. Macri quiere involucrar a los militares en tareas internas, violando la Ley de Seguridad Interior y de Defensa. Otra vez una política ilegal para dañar nuestra democracia. Obedece a lo que Estados Unidos exige de gobiernos serviles de América Latina. Bueno, la oposición pide que se debata esto en el Congreso. Paula, ¿qué significa esto, digamos? Porque nosotros conversamos, o yo tenía una idea de que por ahí tenía una aceptación, no mayoritaria, pero sí amplia en relación a lo que podemos pensar nosotros, pero evidentemente los líderes de prácticamente todas las fuerzas políticas se manifestaron en contra de esto. De allí dos preguntas. Una, ¿tiene que pasar por el Congreso? Dos, ¿puede la clase política obturar esta decisión unilateral del presidente? La primera pregunta es sí, digamos, debería pasar, en términos que además fue anunciado como una fuerte reestructuración del sistema de defensa nacional. Correcto. Digamos, y eso claramente es una decisión también que corresponde al Congreso, dar funciones a unos y a otros y decidir los límites. Al mismo tiempo que hay que hablar de un punto que no aparece mencionado en ningún lado, que es: tampoco hay ninguna discusión sobre qué controles parlamentarios va a haber sobre estas funciones o sobre este tipo de intervención. O sea, hay hasta ahora algunas definiciones muy generales, muy confusas, que hacen prever que se va por una línea muy preocupante, pero no hay ninguna definición sobre el marco institucional respecto de qué se va a funcionar en todo caso ante este cambio. Entonces sí, para nosotros debería esto ser una discusión en el Congreso. Dos, tu pregunta es más política, digamos. El sistema político puede obturar esta decisión y bueno,